Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Bienvenida María, Javier García, Javier Anderson, Cristina, Patricia, Gaby. Buenas tardes a todos. Hola César, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a una nueva charla de esta serie Aruka Behad, Restauración y Unidad. Hoy vamos a comenzar hablando de un tema robándole a Yahweh. Yahweh desea que su pueblo vea al mundo tal como el mundo es. Si el elemento del mundo permanece en nosotros, sufriremos pérdida en cuanto al cumplimiento del propósito de Elohim. Cuando los hijos de Israel estuvieron en el desierto, se acordaron del disfrute que tenían en Mitzrayim, ¿no es cierto?, en Egipto. Se acordaron del sabor de los puerros, de las cebollas, los ajos, ¿no es cierto? Esto está en Bamidbar, en Números, en el capítulo 11. Debido a que aún anhelaban esas cosas, su corazón estaba recordando esas cosas, ¿no es cierto? Tuvieron problemas en cuanto a su aprecio por la morada de Elohim. Sucede lo mismo con los creyentes hoy en día. A todos nos va a pasar exactamente las mismas cosas porque todos venimos del mundo, de Egipto, ¿no es cierto? Muchos creyentes todavía están en Mitzrayim y por esta razón no tienen mucho que ver con la morada de Elohim. Algunos inclusive no tienen nada que ver, ¿no es cierto? Pero aún aquellos que han sido separados de Mitzrayim, tal vez aún recuerden los placeres de Egipto, ¿no es cierto? Sus mentes vuelan atrás de aquellas cosas que perdieron, ¿no es cierto? De aquellas cosas de las que disfrutaban en alguna época. Por consiguiente, es necesario que veamos un cuadro claro de lo que es en realidad la vida y el vivir en Mitzrayim. Por el lado negativo, el libro de Shemot, de Éxodo, nos revela al mundo. Y por el lado positivo nos revela la morada de Elohim, la casa de Elohim, ¿no es cierto? Hola Mariel, hola Luis, bienvenidos. Primero, este libro le muestra al pueblo de Elohim la verdadera naturaleza, el significado y las consecuencias de vivir en Mitzrayim. El propósito de Elohim al darnos esta revelación es hacer que su pueblo aborrezca Egipto, ¿no es cierto? Lo deje atrás y se consagre a Elohim con miras a que él obtenga su morada. Esa es la idea básica de cuando pasamos por problemas, circunstancias, disciplinas, ¿no es cierto? Que miremos un poco a nuestro alrededor. Esa es la idea. El principio es el mismo hoy en día, ¿no es cierto? Si no somos separados del mundo, no podemos convertirnos en la morada de Elohim. Si vamos a edificar la casa de Elohim, debemos ver al mundo tal como este es en realidad, ¿no es cierto? Además debemos aborrecer la manera en que vive el mundo y tenemos que estar dispuestos a rechazar ese modo de vivir, no solo las partes que no nos gustan de forma natural, ¿sí? Porque todos decimos, ay, qué feo eso, qué feo aquello y estamos de acuerdo, pero en algunas otras cosas hacemos la vista gorda y le damos para adelante. Tenemos que justamente también rechazar, aborrecer, llegar a aborrecer aquellas que sí nos atraen, ¿sí? Y por encima de todas las cosas, aquellas que consideramos normales, ¿no es cierto? Que consideramos hasta buenas, ¿sí? Y que creemos que no se pueden realmente dejar de lado. Si vemos el propósito de Elohim tal como lo revela el libro de Shemot, nos resultará más fácil entender el significado, por ejemplo, de las plagas. Si obtuviéramos una visión clara del mundo, conoceríamos la actitud de Elohim para con el mundo, ¿no es cierto? Y espontáneamente dejaríamos de amarlo. La intención de Yahweh al enviar las plagas no era solamente castigar a los egipcios y sus falsos dioses, sino también poner de manifiesto el modo de vivir egipcio, ¿sí? Su futilidad, su inutilidad en general. La gente mundana está embotada siempre, bajo la influencia de Hasatán, que los mantiene hipnotizados, no se dan cuenta de lo que significa vivir sin Elohim en el mundo. No ven el precio que están pagando, no se dan cuenta, no lo perciben, porque muchos creen que realmente aún tienen su presencia, ¿sí? Pero si la mayoría la experimentara, de verdad, experimentara realmente cuál es su presencia en plenitud, en toda su intensidad, ¿no es cierto?, comprendería que lo que tienen son ilusiones, nada más. Yahweh no se va a trasladar al mundo para agradarnos, ¿sí? De manera que nuestra adoración siempre será a la distancia. Ya el otro día estuvimos hablando, ¿no?, de salir de Babel. Ahora estamos haciendo un paralelo también con salir de Egipto. Él no nos va a abandonar, ciertamente que no nos abandona, pero tampoco abandonó lo suyo, ¿no es cierto?, en aquella época, cuando fueron enviados al exilio, ¿no es cierto?, a los que se acordaron de él, obviamente, pero tampoco vamos a tener su plena presencia, y ciertamente su casa no va a estar siendo edificada.
El mundo se opone al edificio de Elohim, básicamente. Eso es central. El edificio de Elohim es contrario completamente al mundo. El pueblo escogido de Yahweh es un factor determinante entre estas dos fuerzas opuestas, Yahweh y el mundo, ¿no es cierto? Si el pueblo de Yahweh permanece en el mundo, él no puede hacer nada. Es bastante lógico. Pero si el pueblo de Elohim está dispuesto a ser rescatado del mundo y se entrega a Elohim, él podrá llevar a cabo su propósito en la tierra, es decir, él va a obtener su morada, su casa, ¿no es cierto?, que es la novia. Por consiguiente, Elohim tiene que intervenir para aniquilar al mundo usurpador y educar a su pueblo a fin de que éste pueda ver lo que realmente es el mundo, para que puedan abandonarlo y no permanecer más en él, no desear permanecer más en él. Si vamos a hacer la morada de Elohim en la tierra, debemos conocer realmente lo que es el mundo, bien a fondo. Y el elemento del mundo debe ser extirpado por completo de nuestro ser. Podemos ser la morada de Elohim solamente al ser separados por completo del mundo. Hola Micaela, hola Leguisa, Tabita, perdón, hola Jorge, hola Santiago, bienvenidos a todos. La redención efectuada por Elohim no solo nos salva del pecado y del juicio divino, sino también nos separa del mundo. Según Galutia, en el capítulo 1, Mashiach se dio a sí mismo por nuestros pecados a fin de rescatarnos del presente siglo maligno, ¿no es cierto? Así que la plena redención incluye tanto la Pascua, Pesaj, como también el hecho de cruzar el Mar Rojo, ¿sí? Ambas cosas, es todo el conjunto. Los israelitas no fueron salvados de la esclavitud para permanecer en Mitzrayim, ¿sí? Yahweh no envió a Moshe a hacer una revolución y dar un golpe de estado para tomar Egipto para el pueblo, ¿sí? Y dárselo a los israelitas, de ninguna manera. Egipto fue aniquilado bajo las plagas y el pueblo fue sacado de Egipto y llevado a la buena tierra. Después de que los hijos de Israel fueron redimidos y salieron de Mitzrayim, Elohim los llevó al monte Horeb, donde recibieron la revelación sobre la morada de Elohim. Por lo tanto, el libro de Shemot nos presenta una visión clara del mundo y de la morada de Elohim, o sea, la parte negativa y la parte positiva. Después, los enemigos de Elohim se levantaron en un intento por obstaculizar la edificación del templo. Siempre se levantan para complicar las cosas, ¿no es cierto? Estos enemigos incluían diferentes pueblos, los edomitas, los moabitas, los filisteos y los kenanitas. Así como los hijos de Israel fueron acosados por todos estos enemigos, también nosotros en la restauración somos atacados por los poderes malignos de las tinieblas, ciertamente. El objetivo de todos estos ataques, oposición, difamaciones, ¿no es cierto?, es impedir la edificación de la morada de Elohim, la novia de Mashiach, la cual se lleva a cabo para cumplir el propósito de Yahweh. Esta no solo es la meta de Elohim, sino también es nuestra meta, o no podemos llamarnos sus hijos. Es simple, tan simple como eso. Los hijos tienen la misma meta que tienen sus padres. Sin embargo, la intención del enemigo al atacarnos es impedir que el pueblo de Elohim logre alcanzar esta meta, ¿no es cierto? En cuanto a la edificación de la morada de Elohim, existe un verdadero conflicto, un combate muy severo entre el pueblo de Elohim y el enemigo. Al enemigo no le agrada para nada ver que avance la edificación de la morada de Elohim. Por lo tanto, él hace todo lo posible por interrumpirla, interferir, obstaculizarla, atacarla, destruirla, lo que pueda, ¿no es cierto? Cualquier cosa hace. Como los recursos del sistema les pertenecen realmente, sabe muy bien cómo usarlos para presionar a los Kadoshim, quitándoles la paja, pero exigiéndoles que fabriquen la misma cantidad de ladrillos que antes, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que es eso dentro de este sistema. Hasatán es especialista en provocar problemas y frustraciones para distraer a los creyentes de su verdadero camino. Sabemos que el enemigo es quien manda ciertas cosas negativas con el propósito de perjudicar la obra de edificación. Esas cosas no deberían suceder, no obstante, ocurrieron porque el enemigo las causó. Necesitamos unirnos en oración para preservar la edificación de la novia, para derribar el poder de los que se oponen a la voluntad de Yahweh y unirnos también en un trabajo práctico y real. Este unirnos es mucho más que juntarnos físicamente, de hecho no se trata en sí solamente de eso, implica estar en unidad, ¿no es cierto? Esa es la base central, la unidad de todas las cosas entre nosotros y con la cabeza, que nos lleva a ejecutar la voluntad del Padre. Antes de que el pueblo de Israel
fabricara y adorara el becerro de oro, ellos eran en su totalidad la única esfera donde se encontraba la presencia de Elohim. Como dice en Shemot capítulo 19, ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía, pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero después que hicieron y adoraron el becerro de oro, se produjo una separación, ya sabemos. Ahora bien, Moshe tomaba la carpa y la montaba fuera del campamento, a cierta distancia del campamento, y la llamó la carpa de reunión. Y todo el que buscaba a Yahweh salía a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Esto está en Éxodo capítulo 33. Hola Iti, bienvenida. El tabernáculo en este pasuk se refiere a la tienda de Moshe, ¿sí? Antes de que esto ocurriera, la tienda de Moshe permanecía dentro del campamento, porque la presencia de Elohim estaba en medio del pueblo de Israel. Pero debido a que Moshe se dio cuenta de que la presencia de Elohim ya no estaba en medio del pueblo, él sacó su tienda, que en ese momento vino a ser la tienda de Elohim, ¿no es cierto? Él se unificó con Elohim, ¿no es cierto? Y la erigió, la levantó fuera del campamento. Esto significa que se había producido una separación, simplemente, entre la tienda donde Elohim estaba y el campamento, y el resto de la gente, ¿no es cierto? Se había producido una separación entre Elohim y el pueblo. La congregación de Kadoshim es el tabernáculo, o el templo de Elohim. En él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en unión al Adón. En él también a ustedes se los edifica juntamente para morada de Yahweh en el Espíritu. Efesios capítulo 2. Entonces, después de cierto tiempo, la congregación de los Kadoshim cambió en naturaleza y dejó de ser la tienda para convertirse en el campamento. Esto quiere decir que la congregación se degradó y se convirtió en una cosa religiosa, por así decir. Hoy representada, la podemos representar por el cristianismo, el judaísmo y todos los grupos mesiánicos con el espíritu del anti-Mashiach, ¿sí? Así es como reconocen al Ruach de Yahweh. Todo Ruach que reconozca que Yeshua HaMashiach vino como un ser humano es de Yahweh. Y todo Ruach que no reconozca a Yeshua no es de Yahweh. De hecho, es el Ruach del anti-Mashiach. Así que, si alguien no lo reconoce, entendámoslo perfectamente. De momento, hasta que esa persona cambie, todavía va a tener, puede llegar a tener su oportunidad, pero mientras tanto, tiene el espíritu del anti-Mashiach, ¿sí? Así de simple. Dice, ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Mashiach. Este es el anti-Mashiach. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Y a Hanan Aleph en el capítulo 2. En principio, el cristianismo, el judaísmo y muchos grupos autointitulados mesiánicos están conformados por grupos de personas religiosas. Algunas que pertenecen a Mashiach, de nombre le honran con labios, pero cuyo corazón está puesto en otras cosas y no en él. Otras que no aceptan su divinidad. Otras que ni siquiera lo aceptan a él, ¿no es cierto? Por supuesto, en el medio también siempre hay personas que realmente le pertenecen. Estamos hablando de la parte negativa, ¿no es cierto? En la actualidad, estas religiones no son una tienda, sino un campamento. Están cortadas. De acuerdo con la historia de la congregación de los Kadoshim, ¿no es cierto?, de toda la historia, aquellos que realmente buscaban al Adón tuvieron que salir del sistema religioso. Es decir, salieron del campamento a fin de ir atrás de Elohim, fuera del campamento. En la historia del pueblo de Yahweh, el campamento es visto al menos en 3 periodos. En primer lugar, el campamento denota a los hijos de Israel después de que ellos adoraron al ídolo, ¿no es cierto?, como acabamos de ver en Shemot 32. Ellos pertenecían a Yahweh de nombre, pero en realidad adoraban algo más. Por lo tanto, se convirtieron en un campamento religioso donde era imposible encontrar la presencia del Adón. No se podía encontrar su presencia en medio de ese campamento. En segundo lugar, los judíos que estaban en el judaísmo, o sea, en la religión judía, se convirtieron en el campamento en la época en que Mashiach vivió en la tierra, ¿sí? Y aún muchos de ellos persisten, así que no sé qué es lo que hacen corriendo atrás de ellos. Ellos también eran un grupo religioso que decían tener el nombre de Yahweh, pero que adoraban otras cosas aparte del Adón mismo. Y más tarde el cristianismo también se convirtió en un campamento, ¿no es cierto? Porque tiene el nombre de Mashiach, pero no lo adora ni en Ruach ni en verdad, como dice Yahanan.
Finalmente tenemos la novedad de los grupos mesiánicos, mucho más divididos que el propio cristianismo. En la actualidad es un desastre, ya sabemos. Entre ellos los que niegan la divinidad de Mashiach y los que, en lugar de limpiarse sus propias levaduras y exigir lo mismo de Yahudá, ¿sí?, lanzan fuera todo lo de la casa de Efraín, todo lo que de bueno que recibió esta casa, y se vuelven desenfrenadamente a la casa de Yahudá, terminando como incrédulos y negando a Yahshua, cosas que ya vimos en las otras series, ¿no es cierto?, convirtiéndose en noágidas y todas esas cosas. La presencia del Adón nunca va a estar en ninguno de estos campamentos. Tenemos que salir de todas estas cosas y buscar dónde está Yahweh mismo, ¿no es cierto? Su presencia dejó de estar en todos estos campamentos. En general, su presencia siempre se sale de esos lugares donde tratan de encerrarlo, por así decir, y donde cometen adoraciones personales, ¿no es cierto? Esos deciden qué es lo que quieren adorar. Entonces él simplemente se retira de esos lugares. Y nosotros también tenemos que retirarnos de esos lugares. Aquellos que salgan simplemente obtendrán la presencia de Yahweh y podrán tener comunión con él. La tienda y el campamento son un cuadro muy claro que describen la situación en la que nos encontramos hoy, ciertamente. Originalmente el campamento era el lugar donde estaba la presencia de los eso fue así, realmente, históricamente. Yahweh estaba en medio del campamento, eso fue real, ¿sí? De la misma manera podemos decir que Yahweh estuvo históricamente en medio del judaísmo, no del judaísmo, porque el judaísmo es un invento de ellos. Estuvo en medio de los israelitas, estuvo ciertamente, estuvo en medio del cristianismo naciente, estuvo ciertamente, estuvo en medio del mesianismo naciente, estuvo ciertamente, pero se van como institucionalizando, por así decir, y se van quedando secos, y él se sale de esos campamentos. Por lo tanto, ya sabemos que tenemos que salir de todos estos lugares y salir del campamento, buscar la tienda que el Ruach está levantando, ¿sí? Porque él siempre se sale y levanta una tienda más allá. Entonces, es buscar dónde la está levantando en este momento. No se trata de levantar cada uno su tienda, sino buscar la tienda de Moshe. Esa es la cosa, porque en ella está la presencia del Adón, ¿sí? Es la misma presencia que estaba antes, se salió y se fue a otro lugar. ¿Dónde está ahora? Eso es lo que tenemos que buscar. Se trata de buscar el lugar donde Yahweh elige colocar su nombre. Inmediatamente después de que Moshe erigió la tienda, la columna de nube descendió hasta la puerta de la tienda y Yahweh habló a Moshe cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. En el capítulo 33, todos aquellos que buscan al Adón tienen que salir del campamento, ir en pos de él, ¿no es cierto?, a donde esté la tienda. Y la prueba será que conseguirán recibir la palabra, ¿no es cierto?, y lo verán en la nube. Un hijo debe honrar a su padre y un siervo a su amo. Pero si yo soy un padre, ¿dónde está la honra que se me debe? Y si soy un amo, ¿dónde está la reverencia que se me debe? Dijo Yahweh de los ejércitos a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes preguntan, ¿cómo nos hemos burlado de tu nombre? Ustedes ofrecen alimento contaminado en mi altar. Pero preguntan, ¿cómo te hemos contaminado? Al decir, la mesa de Yahweh puede tratarse con desprecio. Cuando presentan un animal ciego para sacrificio, no importa. Cuando presentan una coja o enferma, no importa, ofrézcanselo a su gobernador, a ver si se los acepta, a ver si les muestra favor, dijo Yahweh de los ejércitos. Y ahora imploran el favor de Elohim. Tendrá piedad de nosotros. Esto es lo que han hecho ustedes. ¿Aceptará él a algunos de ustedes? Yahweh de los ejércitos ha dicho, si ustedes cerraran mis puertas y no encendieran fuego sin propósito en mi altar, no me complazco en ustedes, dijo Yahweh de los ejércitos, y no aceptaré ninguna ofrenda de ustedes. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, se honra mi nombre entre las naciones, y en todas partes se ofrece incienso y oblación pura a mi nombre, porque mi nombre es honrado entre las naciones, dijo Yahweh de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dice, la mesa de Yahweh está contaminada y la carne, el alimento puede tratarse con desprecio. Ustedes dicen,
Ah, qué molestia. Y así lo desagradan, dijo Yahweh de los ejércitos, y traen la robada, la coja y la enferma, y las ofrecen así como oblación. ¿Creen que les aceptaré eso? Dijo Yahweh. Una maldición sobre el engañador que tiene un macho sin tacha en su rebaño, pero para sus votos sacrifican un animal defectuoso para Yahweh. Porque yo soy un gran rey, dice Yahweh de los ejércitos, y mi nombre es reverenciado entre las naciones. Malají ya en el capítulo 1. La degradación de los sacerdotes fue vista primero en que ellos menospreciaron el nombre de Yahweh y su mesa. Hola Andrés, buenas tardes. Ellos no sintieron aprecio por el nombre de Yahweh ni por el disfrute de su mesa, no les interesaba. Los sacerdotes presentaron a Yahweh ofrendas contaminadas, ofrendas de animales que estaban ciegos, cojos, enfermos, ¿no es cierto? Ellos trajeron lo hurtado, lo robado, lo cojo, lo enfermo, todo lo que era de segunda calidad, hasta de quinta categoría, y lo ofrecieron como sacrificio. Por lo tanto, Yahweh maldijo al que engañaba, ofreciendo un sacrificio de bajo valor cuando en su casa tenía algo mejor. Dice, el que tiene un macho sin tacha en su rebaño, pero para los votos me traen una porquería. Ella no se deleitaba en recibir sus ofrendas contaminadas, por el contrario, las aborrecía. Cuando entregamos a Yeshua sacrificios de segunda, de menor valor que otras cosas que tenemos para ofrecerle, estamos robando, literalmente. No podemos entregarle las migajas de nuestro tiempo, tenemos que darle las primicias, nuestra primera hora, nuestros primeros pensamientos para nuestra comunión con Él, a fin de ser fortalecidos para soportar el día. Nuestra mejor fuerza, lo primero de lo primero, siempre tiene que estar en el primer lugar, o si no le vamos a estar robando. Cuando damos para su obra no podemos dar menos que el mínimo que exige cualquier gobernante, el diezmo de las ganancias. El diezmo era el derecho de los gobernantes. Esto lo vamos a ver en otro estudio. Existen 4 diezmos, ¿sabían? Yo no sabía tampoco. Cuando Israel pidió tener un rey como las otras naciones, despreciando el gobierno de Yahweh, él les advirtió lo que sucedería. Tomará el rey, ¿no es cierto?, que les se iba a imponer sobre ellos, una 10ª parte de los granos y las uvas de ustedes, y se las dará a sus eunucos y cortesanos. Tomará a los esclavos y esclavas de ustedes, sus mejores jóvenes, sus asnos, los pondrá a trabajar para él. Tomará una 10ª parte de los rebaños de ustedes, y ustedes vendrán a ser esclavos de él. Shemuel, Aleph y todo más. Cuando Yahweh era el gobernante de su pueblo, Israel, él pidió que le entregaran el diezmo a sus representantes, los sacerdotes. ¿Quién es hoy nuestro gobernante? ¿El sistema o Yahweh? A través de Mashiach en nosotros. ¿Quién es hoy nuestro representante de verdad? Si decimos que no pertenecemos más a este mundo, debemos aceptar que estamos nuevamente bajo una teocracia, o sea, bajo el gobierno de Yahweh, ¿no es cierto? El gobierno de Elohim. Por lo tanto, él tiene el derecho de recibir lo que le corresponde. Todavía nosotros estamos hoy bajo un nuevo pacto, ¿no es cierto? Y así como las cosas antiguas eran semillas, así también lo es el diezmo. Si en el Tanaj se pedía la 10ª parte, en el Berit Hadashah se nos pide dar todo. De manera que la semilla ha crecido, como se espera, y la planta es mayor. Debe haber crecido, por lo tanto, en nuestro interior el deseo y la inclinación de dar más allá de lo exigido. Dar porque es más bienaventurado que recibir. Más Shlichim en el capítulo 20, Hechos capítulo 20, y porque Yahweh ama al dador alegre. Corintiyim Bet en el capítulo 9. Por eso, en el Berit Hadashah no tenemos ya el límite del diezmo, sino que el mismo debe ser aún más superado. Esto incluye no solo nuestras contribuciones en recursos físicos, sino también nuestro servicio y entrega en la tarea, ¿no es cierto? Según Él nos indique, cada uno en lo que le corresponda. Él es nuestro principal objetivo, debe serlo, y cumplir su voluntad es siempre nuestra meta prioritaria, debe serlo. Haciendo esto, vamos a estar entregando siempre sacrificios excelentes, sino según las cojas, las enfermas y las que no sirven, ¿no es cierto? Lo mejor del rebaño. Eso, porque lo que damos no es para ayudar a otros, sino para glorificar al Padre. Cuando ayudamos a otra persona, ¿estamos ayudando nosotros a la otra persona o estamos diciendo, el Padre te envía esto? Yo soy representante porque yo tengo en mí mismo su imagen y semejanza y estoy aquí para representarlo porque Él lo ha determinado de esa forma. Esa es la comprensión total que tenemos que tener de estas cosas. Debemos comprender que somos sus representantes, llevamos su imagen, de manera que también en nuestro dar y en nuestro trabajar para su obra, lo hacemos para su gloria, no para nosotros
no para nuestra gloria, ni siquiera para ayudar en sí a los demás, a pesar de que lo estamos haciendo de esa forma. Esa es la forma en que se ve, y sin embargo lo hacemos todo para su gloria. ¿Cuánta gloria le damos? Ahora estamos dando un paso más allá del dinero y el tiempo que podemos dar. Estamos hablando de cómo lo representamos ante el mundo. Existen muchas fases en este asunto, como podemos ver, ¿no es cierto? Y nosotros ya no estamos más en la fase de los bebés. El momento en que nosotros nos encontramos hoy de la restauración no es una fase de bebés, es una fase en la cual ya nos estamos preparando para ejercer un cargo de reyes y sacerdotes. Eso no es un asunto de bebés. ¿Qué ve el mundo en los creyentes? ¿Ve personas generosas o ve personas egoístas? ¿Sí? Esa será la imagen de Yahweh que transmitimos, y es así. La gente va a decir, Yahweh es una persona generosa, o no, es egoísta. Somos nosotros los que lo representamos. Nuestro premio también dependerá de estas cosas. Si lo negamos ante el mundo y decir que quienes cargamos su imagen son egoístas y no generosos, es negarlo claramente, porque Él es generoso, y si nosotros lo representamos al revés, estamos negándolo. Él también nos negará cuando llegue y no entraremos en el reino. Estas son cosas de gran consideración, porque implican una parte muy difícil que tenemos en nuestro interior, que hemos sido condicionados a ver de manera completamente opuesta, ¿no es cierto? De manera completamente individualista y siempre de forma egoísta. Primero yo, después ayudo a otro, ¿no es cierto? Una cosa así. Y el sistema nos empuja a eso. ¿Y de dónde viene el sistema? Entendamos las intenciones, las segundas intenciones que existen siempre en las cosas que se nos inculcan. Los sacerdotes entonces quebrantaron los mandamientos de Yahweh y corrompieron el pacto de Yahweh. Esto hizo que la maldición de Yahweh viniera sobre ellos, como ya había advertido en su momento cuando les dio las bendiciones y las maldiciones, ¿no es cierto? Él dijo, cuando ustedes caigan y les pase esto, o sea, ya sabía que iba a suceder, ¿no es cierto? No pensemos hoy como los cristianos que creen que están viviendo en una era de gracia más parecida a un total libertinaje, sinceramente, que ahora seremos perdonados por no producir frutos, o sea, representarlo bien para que los demás lo busquen, ¿sí? Porque Él es buenito, ¿no? Él es bueno, Él perdona todo, no es así. Los sacerdotes del Tanaj no lo fueron, y los creyentes del Brit Hadashah tampoco lo serán, porque Él no hace acepción de personas, así que tenemos que plantearnos bien en nosotros mismos cómo lo vamos a representar, y este es el momento en el que Él nos está disciplinando, nos está enseñando para mostrarnos todas estas cosas, para que nos eduquemos a fin de estas cosas, ¿no es cierto? Este es el momento en el cual tenemos que esforzarnos a nosotros mismos. El trato que Yahweh aplicó a los hijos de Leví tenía por finalidad refinar y purificar a los sacerdotes en su venida como mensajero de Yahweh. Miren, yo envío a mi mensajero a aclarar el camino delante de mí, y el Adón que ustedes buscan vendrá de pronto a su templo. En cuanto al mensajero del pacto que ustedes desean, ya viene. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién se podrá sostener cuando aparezca? Porque es como el fuego del fundidor y como lejía del lavandero. Actuará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los descendientes de Leví y los refinará como oro y plata, para que presenten ofrendas de justicia. Entonces las ofrendas de Yahudá y Jerusalén serán agradables a Yahweh como en los días de antaño y en los años de la antigüedad. Malachía en el capítulo 3. Mashiach está hoy purificando y refinando a aquellos que tienen oídos para ver y escuchan, y que también obedecen, ¿sí? Sin dejarse intimidar por las presiones del sistema. Permitamos que Él nos purifique hoy y no endurezcamos nuestros corazones en el día que se llama hoy. Aprendamos todas las lecciones, sobre todo la de dar, porque sobre esta se basa el resto de nuestras acciones. La primera acción horizontal para que nosotros podamos ministrar horizontalmente las cosas es dar, no es recibir. Nosotros ya recibimos, ¿sí? Pero ahora necesitamos aprender a dar. También necesitamos aprender a recibir en retroalimentación entre todos. ¿Por qué? Por supuesto, el dar es para todos y el recibir es para todos. Solo aquellos que realmente están dispuestos a darlo todo son los que son aptos para poner la mano en el arado y seguir a Mashiach. En el segundo año del rey Darío, el primer día del sexto mes, vino esta palabra a Yahweh mediante el profeta Haggai para Zerubabel,
hijo de Shealtiel, el gobernador de Yahudá, y a Yahoshua, hijo de Yahosadak, el sumo sacerdote. Así dijo Yahweh de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de reconstruir la casa de Yahweh. Y continuó la palabra de Yahweh mediante el profeta Hagai. ¿Es tiempo para que ustedes habiten en sus casas enmaderadas mientras esta casa está en ruinas? Ahora, así dijo Yahweh de los ejércitos, consideren cómo les ha ido a ustedes. Han sembrado mucho y han recogido poco. Comen sin quedar satisfechos, beben sin saciarse, se visten, pero ninguno se calienta. Y el que gana algo, lo gana para bolsillo roto. Así dijo Yahweh de los ejércitos, consideren cómo les ha ido a ustedes. Suban a las colinas y consigan troncos y reedifiquen la casa. Entonces la miraré con favor y quedaré glorificado, dijo Yahweh. Ustedes han estado esperando mucho y obteniendo poco, y cuando lo llevan a la casa, yo lo soplo. ¿Por qué? Dice Yahweh de los ejércitos. Porque mi casa está en ruinas, mientras todos ustedes corren por sus propias casas. Hagai en el capítulo 1. Más bien, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. El pensamiento central del libro de Hagai es el siguiente. La construcción de la casa de Yahweh está relacionada con el bienestar del pueblo de Elohim hoy y con la venida del reino milenario junto con Mashiach durante la era del reino. En el Tanaj, la casa de Elohim, o sea, el templo, tipificaba primeramente a Mashiach como la casa de Elohim, luego a cada creyente que recibe a Mashiach individualmente y finalmente a la congregación de los Kadashim, a la novia, que es la expansión de Mashiach como la casa de Elohim corporativamente. Así que debemos ver que Hagai se refiere a nosotros, ya que nosotros somos la realidad de esta tipología. La manera en que Yahweh trató a los cautivos repatriados alude a la manera en que Él se relaciona con nosotros en la restauración. Así dijo Yahweh de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de reconstruir la casa de Yahweh. O sea, acá lo que estamos viendo aquí es el pretexto que ponía el pueblo para demorar la construcción de la casa de Yahweh. Siempre ponían un pretexto, estaban colocando un pretexto y no estaban edificando, ¿no es cierto? Es tiempo para que ustedes habiten en sus casas enmaderadas mientras esta casa está en ruinas. Ellos estaban ocupando de sus casas, pero no de la casa de Yahweh. Así que él les preguntó acerca de su casa. ¿Por qué estaba en segundo lugar? ¿Por qué la estaban dejando en segundo lugar? Esto es lo que hacemos muchas veces y que no percibimos, que es colocar a Yahweh en un segundo lugar y no amarlo por encima de todas las cosas. Por lo tanto, estamos transgrediendo el primer mandamiento automáticamente. En los Pasukim 5, 6 y del 9 al 11 que hemos leído, ¿no es cierto? Vimos que Yahweh reprende a los cautivos repatriados por ocuparse de sus propios intereses y descuidar los suyos. Al relacionarse con ellos, lo primero que hizo Yahweh fue exhortar al pueblo a que meditara sobre sus caminos, ¿no es cierto? Yahweh señaló que los cautivos sembraban mucho, recogían poco, que comían y bebían sin hallar satisfacción, que se vestían y no eran calentados, que trabajaban a jornal y recibían su jornal, su salario, pero en saco roto. Esto nos demuestra que si en nuestro corazón no sentimos la carga de ocuparnos de la casa de Elohim a fin de satisfacerlo a Él, por más que comamos, bebamos y nos vistamos, no vamos a encontrar satisfacción. Y todo lo que tengamos, realmente lo que obtengamos, será menos de lo mínimo, ¿sí? Si descuidamos la congregación, no vamos a tener un verdadero disfrute ni satisfacción. ¿Cómo estamos hoy viviendo? ¿Comemos bien o comemos cosas contaminadas? ¿Quién nos las da? El sistema, ¿no es cierto? ¿A quién estamos sirviendo? Al sistema, ¿no es cierto? O sea, son todas cosas que no hemos provocado nosotros hoy de forma directa. Las heredamos y sin embargo las heredamos de nuestros padres. De la misma manera que todas estas cosas hemos heredado porque somos un cuerpo humanidad, ¿sí? Y heredamos las consecuencias de las cosas, de las decisiones que han tomado nuestros padres, así como nuestros descendientes, heredarán las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Qué decisiones les vamos a dejar a ellos? Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Hoy nosotros no comemos bien, no vivimos bien, no nos vestimos bien, no nos alcanza el dinero para nada. O sea, trabajamos y ¿qué nos queda? No nos queda nada. Siempre nos falta, el sistema nos presiona, no nos deja ir atrás de Yahweh, no nos deja servir. ¿Todo esto por qué? Porque estamos poniendo al sistema en primer lugar y no estamos sirviendo a Yahweh. Y Él dice, pruébenme y vamos a ver si no les abro los cielos.
En el Tanaj las cosas son sombras, sabemos, ¿no es cierto? De manera que a fin de que la gente aprendiera, Yahweh prometía beneficios que se representaban por medio de la abundancia material. ¿Por qué? Porque Él es abundancia en todas las cosas. Y esto era a cambio de la obediencia, porque era lo que necesitaba aprender la gente en aquella época. No que nosotros no necesitemos exactamente lo mismo, ¿sí? Pero nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos, o sea, le damos premios si se portan bien, ¿verdad? Nosotros hacemos eso, premiamos un buen comportamiento porque deseamos que lo incorporen, ¿no es cierto? Pero una vez crecidos no seguimos dándoles juguetes, ¿no es cierto? Ni tampoco le damos cosas de adultos porque se hayan portado bien, porque la alegoría era para comprender que el buen comportamiento, el respeto de los mandamientos de Yahweh, hacer las cosas a su manera y no a la nuestra, son lo que a la larga nos trae los beneficios en sí mismo, ¿sí? Que un niño se porte bien para recibir la promesa del premio es aceptable hasta cierto punto, mientras está creciendo. Pero nosotros que somos adultos debemos comprender que la cosa es a la inversa. No hacemos el bien por los beneficios, ¿sí? El beneficio es hacer el bien. Exactamente, ese es el beneficio en sí. Cuando crecemos comprendemos las cosas, ¿no es cierto? Obedecer es salud espiritual. Hacer lo correcto es prosperidad espiritual, ¿sí? Es estar ligados con Él. No buscamos las cosas del mundo, no buscamos la sombra como que son las promesas de salud, bienestar y prosperidad, sino que comprendemos que únicamente los beneficios espirituales son los que nos satisfacen, nos sanan físicamente y nos elevan espiritualmente también. O sea, los recibimos de cualquier manera, pero no son la finalidad en su manifestación física solamente. El resto de las cosas del mundo no deben interesarnos. Ciertamente necesitamos alimento, vestimenta, vivienda, necesitamos esas cosas. Él sabe perfectamente, si no, no nos hubiera creado con esas necesidades, ¿sí? Él sabe muy bien lo que somos porque somos sus criaturas. Pero estas cosas vienen a continuación siempre de poner su casa en el primer lugar. Primero el reino, después el resto de las cosas no serán añadidas, o sea, vendrán de agregado. No es que, les voy a pagar el salario. Una vez que trabajen para mí, les pago el salario. No, señor, esas cosas les serán añadidas. ¿Sí? Será un premio extra, por así decir. Esas cosas no son importantes, porque yo me ocupo de cualquier manera de esas cosas, esa es la verdad. También necesitamos aire, ¿no es cierto?, para respirar, o moriríamos. Nosotros necesitamos el aire, pero no conozco a nadie que ore para recibir aire. Alguno de ustedes ora y le dice, por favor, dame aire que necesito para respirar. Todos lo necesitamos también, ¿no es cierto? Pero no lo hacemos eso, ¿por qué? Porque Él nos lo da de manera gratuita, por así decir. El resto de las cosas deben ser colocadas al mismo nivel. Cosas indispensables, pero que nuestro Padre jamás olvidará de proveernos. Él sabe perfectamente que si no comemos nos morimos, ¿sí? Si pasamos frío podemos morir congelados, ¿no es cierto? Todas esas cosas Él las sabe y no es que no las tenga en cuenta. La palabra corren en el Pasuk 9, todos corren en sus casas, ¿no es cierto? Indica que el pueblo estaba ocupado, muy ocupado, cuidando de sus propias casas. Hoy la mayoría de los Kadoshim se preocupan tanto por sus propias casas que no tienen tiempo de asistir a las reuniones, por ejemplo. El trabajo les roba tanto tiempo que no pueden buscar a Yahweh. Esa es la intención del sistema, mantenernos tan ocupados con tantas cosas que no tengamos tiempo, ¿no es cierto? Que estemos demasiado cansados, que no dejen de interesarnos las cosas. Cuando estamos muy cansados no tenemos ganas de nada, esa es la verdad. ¿Acaso ustedes les parece que esta situación es normal? ¿Acaso creen que esto es en un sistema pensado por el enemigo, creado por el enemigo, desarrollado por él? Las cosas están pensadas para que encontremos un lugar donde adorar a nuestro Elohim. Ciertamente no, él es un enemigo principal. Piensan que dejarlo en segundo lugar después de nuestras obligaciones no es transgredir el primer mandamiento. Todas esas cosas necesitamos empezar a planteárnoslas para buscarle la solución. Yo no digo que vamos a tirar las cosas por la ventana mañana, ¿no es cierto? No se trata de esta forma, porque realmente estamos aquí esclavizados, y estamos esclavizados porque fuimos exiliados a este mundo, ¿no es cierto? No se trata de levantar una revolución, como ya he dicho, pero se trata sí de que empecemos a comprender que estamos viviendo completamente al revés, ¿no es cierto? El resto de las cosas que podamos hacer ya no será aceptable, ya que cualquiera que guarda toda la Torá pero ofende en un solo punto se ha hecho culpable de todo, dice Jacob en el capítulo 2. Y sirviendo a este mundo estamos siempre transgrediendo el primer mandamiento, no nos queda otra. Una vez que nos damos cuenta de eso decimos,
Bon, ¿qué hago ahora, no es cierto? Bien, empecemos por lo menos por plantearnos todas estas cosas. El problema no es que estemos prisioneros en sí del sistema, el problema es que no deseemos salir, ¿sí? Ya plantearnos, empezar a ver todas estas cosas y empezar a desesperarnos porque no conseguimos salir es el primer paso necesario para ser despertado de verdad. Si realmente decimos que amamos a Yahweh, no podemos transgredir el mandamiento más importante de todos, según Yeshua, ¿no es cierto? Si no ocupa la centralidad de nuestras vidas, no lo estaremos amando con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, como dice Mordejai en el capítulo 12. Si consideramos esto, nos vamos a dar cuenta que en todo el universo no existe la neutralidad. Debemos ser radicales, porque nuestro Padre es radical, ¿sí? ¿Acaso no nos pide Mashiach que seamos perfectos, como Él lo es en Matías, en capítulo 5? Debemos ocuparnos primeramente de nuestras casas o de la casa del Adón. Nosotros somos la casa del Adón. Despertemos, por favor. Nosotros somos la casa de Yahweh. Entonces no podemos estar edificando casas estúpidas en este mundo cuando tenemos que edificarnos a nosotros como casa del Adón. El punto en cuanto a esto es que no solo debemos separar tiempo de segunda clase para trabajar activamente para la edificación de su casa, que no es levantar un templo o un ministerio, ¿no es cierto?, sino edificar a la novia. No podemos darle las obras, debemos darle las primicias. Como vimos en un sistema que ha sido diseñado para impedirnos justamente hacer estas cosas, debemos planificar cuidadosamente la forma de salir. Ciertamente, como dije, no es algo que ninguno pueda lograr ni individualmente ni de un día para el otro, ¿sí? No estoy diciendo larguen todo por la ventana, porque no se trata de eso tampoco. Es necesario establecer el objetivo de largo plazo. ¿Cuál es nuestro objetivo de largo plazo? Salir del sistema, lograr salir lo más posible, ¿no es cierto? Y las metas intermedias de corto y mediano plazo necesarias para alcanzarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo quiero que mi idea de salir del sistema es poner una huerta? Bueno, entonces tengo que planificarme cómo puedo llegar a poner una huerta. Eso es una meta de corto plazo, no estamos saliendo del sistema, pero es una forma de empezar a alejarnos, ¿no es cierto? Otra meta de corto plazo que recomiendo a todo el mundo, que yo creo que muchos ya han hecho, tiren el televisor por la ventana. Ese tipo de cosas son metas, ¿no es cierto?, que nos ayudan a cada vez alejarnos más en ciertas medidas, ¿no es cierto?, en ciertas cosas. Tal vez demoremos años en lograrlo si tenemos la gracia de tener el tiempo, pero decidir que porque no podemos ya inmediatamente y que por lo tanto vamos a seguir siendo felices o infelices, porque tanto da, en el sistema, mientras Yahweh no agite una varita mágica, nos va a dejar afuera de las cosas. Ciertamente no podemos decir, no se puede, entonces no hago nada. No se trata de eso y no es la postura de un creyente. En su encomienda, Yahweh le pidió a su pueblo que meditara sobre sus propios caminos y que subiera al monte y trajera madera para edificar su casa, prometiéndole que él pondría su voluntad en ella. Él prometió eso, ¿no es cierto? Hoy nuestra predicación de la Besorá tiene la finalidad de reunir materiales para edificar la casa de Elohim. Mi punto en cuanto a esto es que debemos apartar tiempo para dedicarlo a los intereses del Adón. Nuestro tiempo hoy, en primer lugar, está dedicado al sistema. Debemos ver cómo conseguiremos a largo plazo invertir esa situación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer? Orando, ¿no es cierto?, para que Él nos muestre cuáles son los caminos, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuántos recursos estamos dedicando a su obra y cómo podemos conseguir mejorar eso, cada uno en su función. O sea que cada uno es el que debe buscar en ese sentido la orientación del Ruach, ¿sí? Quizás tengamos buenos pretextos hoy, pero debemos considerar cómo le vamos a contestar a la Doña Yeshua cuando Él regrese. Ser escribas y sacerdotes y ministrar enseñanza viva. Hola Alba, hola Maidali, hola Eduardo, buenas tardes. Este Ezra, quien era escriba versado en la Torá de Moshe, que había dado Yahweh Elohim, subió de Babel. El rey le concedió todo lo que le pidió gracias a la benevolencia de Yahweh su Elohim hacia él. Algunos de los israelitas, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo salieron hacia Jerusalén en el año 7 del rey Artajerjes, porque Ezra se había dedicado a estudiar la Torá de Yahweh, así como a observarla y a enseñar a Israel las leyes y las reglas. Esto está en el capítulo 7 de Ezra.
Resumiendo, primero se dio inicio al retorno del cautiverio. En este retorno destacan dos líderes, ¿no es cierto? Como ya vimos, Zerubabel, el gobernador, que representa el reinado, y Yahoshua, el sumo sacerdote, que representa el sacerdocio. Zerubabel y Yahoshua retornaron con el pueblo a fin de recobrar el templo. Esa era la idea central. Ezra llegó más de 50 años después, ¿sí? Con otro grupo de cautivos que retornó a la tierra y que contribuyó al enriquecimiento justamente de esta restauración. 10 o 11 años más o menos después de que Ezra viniera, llegó Nehemías, ¿sí?, a edificar la ciudad y brindar protección al templo. En el periodo transcurrido entre la venida de Zerubabel y la de Ezra, la obra de la restauración del templo cesó por unos 15 años más o menos, después de lo cual Elohim hizo que surgieran Haggai y Zeharia, los profetas, para que alentaran al pueblo a continuar con esa labor, porque había sido parada. Zerubabel era gobernador de la provincia de Yahudá y representaba el reinado, mientras que Yahoshua era el sumo sacerdote, representaba al sacerdocio, ¿no es cierto? Fue bajo estos dos ministerios que Elohim dio inicio a su obra de restauración. Pero además de ello, el ministerio de los profetas también se hizo necesario. Y este se manifestó por medio de Haggai y de Zeharia. Haggai fue usado para despertar el ruaj del pueblo e instarlo a continuar con la edificación del templo, como acabamos de ver, ¿no es cierto? Porque era lo que habían dejado de lado. No obstante, todavía era necesario el misterio de Ezra, a fin de enriquecer y fortalecer a la restauración. Para cuando Ezra había retornado, todo había sido restaurado en gran medida, pero aún existía la necesidad de fortalecer y enriquecer esta restauración. El remanente que había retornado todavía era muy pequeño, ¿sí? Y era necesario el incremento numérico, de manera que Ezra vino acompañado de un buen número de personas y crecieron más. En realidad lo que necesitamos hoy son realmente más Ezra. El número de los que estamos en la restauración es todavía bastante reducido, ¿no es cierto? Necesitamos, por lo tanto, que algunos retornen de Babel para fortalecer a la restauración numéricamente. Todavía hay muchos sacerdotes, príncipes, levitas, cantores, sirvientes que permanecen en este momento en Babel, y ellos son para la restauración. Quizá hayan nacido en Babel, pero no son de Babel. Ellos fueron salvos en las denominaciones, pero no fueron salvos para las denominaciones, sino para el Adón y su recobro, su restauración. Tenemos que orar a Mashiach, ¿no es cierto?, pidiéndole que haga surgir algunos Ezra para que envíe obreros a sus cosechas, porque los obreros son pocos, ¿no es cierto? Necesitamos más Ezra en nuestros días. Él fortaleció la restauración al traer consigo a muchos. Él era un sacerdote, descendiente de Aarón, y además era un escriba, ¿sí? El escriba del Tanaj corresponde a lo que sería un maestro en la época del Berit Hadashah. Pero existe una diferencia entre un profeta y un escriba o maestro. Ahí sí tenemos una diferencia. El profeta es uno que habla directamente de parte de Elohim, porque tiene un mensaje que debe ser entregado, ¿no es cierto? Puede ser un mensaje nuevo o un mensaje antiguo. A veces trae una cosa nueva y a veces trae, acuérdense de algo antiguo. Mientras que el maestro es uno que enseña aquello que fue proclamado por los profetas en general. Por ejemplo, Moshe era un profeta, pero un escriba es un maestro que enseña aquello que fue anunciado por Moshe, ¿sí? Al mismo tiempo, Moshe cumplió una función también al mismo tiempo de escriba, porque se ocupó de escribir todas las cosas, ¿no es cierto? Sin embargo, los escribas que vinieron después repitieron esas cosas para el pueblo una y otra vez, ¿no es cierto?, porque el pueblo debía aprenderlas. Haggai y Zeharia entonces eran profetas, porque ellos hablaron lo que habían recibido directamente de Elohim. Lo que Haggai dijo era nuevo, no había sido revelado antes a ninguna otra persona. El mensaje de Zeharia era todavía más maravilloso que el de Haggai, ¿no es cierto? Él dijo que Mashiach era el renuevo, la piedra de fundamento que tiene 7 ojos, la piedra angular, en fin, dijo muchísimas más cosas. Zeharia no fue un maestro, sino que fue un profeta. Lo que él habló era directamente inspirado por Elohim, era una palabra que él le otorgaba en ese momento y su inspiración era fresca y actual, o sea, de su momento. Ezra, en cambio, no dijo nada que fuese nuevo. Lo que él dijo ya había sido dicho antes por Moshe. Él era un escriba y un maestro. Tomó de la Torá y la enseñó a los israelitas que estaban regresando.
En conformidad con el principio que Elohim ha establecido en su restauración, no necesitamos un maestro viejo, sino un maestro que ejerza el sacerdocio, como Ezra, ¿sí? Así que Ezra, como ya dijimos, también era un sacerdote. Un sacerdote es una persona que ha sido ya mezclada con el Adón en nuestros días, que está saturada de él, que se alimenta de él y que de esta manera ministra a Yahweh, a los demás durante su vida, ¿no es cierto? Esto define exactamente cómo deben ser los maestros en la restauración. Israel es justamente esta clase de persona. Él proclamó ayuno y también ayunó. No era, hagan ayuno ustedes, ¿sí? Él simplemente era uno con el Adón, ¿no es cierto? Ya que mantenía una comunión ininterrumpida con él. Él no era un escriba apegado solamente a la letra de la ley, como vemos que eran los escribas en la época de Mashiach, ¿no es cierto? Él era un escriba sacerdotal, fue un sacerdote también al mismo tiempo. En las congregaciones actuales realmente me inspiran temor a aquellos maestros que solo imparten conocimiento. Algunas personas han adquirido cierta medida de conocimiento y les gusta enseñar aquello que saben, ¿no es cierto? Aquello que han aprendido, pero ellos mismos no son la clase de persona de la cual hablan generalmente. Hoy en día la restauración no necesita esta clase de maestros. Lo que necesitamos son esras. Nosotros necesitamos escribas sacerdotales, ¿no es cierto? Sacerdotes que ministren lo que está escrito, que ministran la verdadera palabra, maestros que ejerzan el sacerdocio. Este es el maestro que tiene comunión con Elohim de una manera fresca y continua, que está saturado con Elohim y es uno con él y tiene un mensaje vivo para poder ministrar. Ezra pasaba mucho tiempo con el Adón, ¿no es cierto? Aunque él estaba en posición de pedirle al rey, por ejemplo, un ejército que lo acompañara y lo protegiera durante su viaje de retorno a Jerusalén, no lo hizo, sino que puso toda su confianza en Yahweh y le dijo que le había dado vergüenza pedirle ayuda al rey cuando él se la ofreció, porque él ya había dicho que Yahweh se ocuparía de todo. No tenía nada que ver si en ese momento aceptaba la ayuda que le estaba ofreciendo el rey, bien, con buenas intenciones, ¿no es cierto? Y sin embargo era una propuesta que provenía de Hasatán. En la restauración entonces del edificio de Elohim no necesitamos maestros que impartan únicamente un conocimiento objetivo, no sirve de nada. El mero conocimiento impartido por medio de enseñanzas no sirve de ayuda alguna, ¿no es cierto? Son conocimientos mentales que no llegan a nuestros ruach en ningún momento, no nos activan, no nos dan vida. Lo que necesitamos es la vida, es decir, necesitamos que el sacerdocio se mezcle con la enseñanza y ministremos enseñanzas vivas. Necesitamos escribas que ejerzan el sacerdocio, como lo hizo Ezra. Y esto fue lo que fueron justamente los discípulos, los talmidim, ¿no es cierto? Y lo que somos llamados a ser cada uno de nosotros, sin excepción. Para lo cual debemos devotarnos, debemos prepararnos justamente para convertirnos en escribas sacerdotes, de acuerdo con las capacidades que Él nos haya otorgado. Y no hablo de las naturales, ¿sí? Sabemos muy bien que estamos hablando de los dones que Él nos da. El mero conocimiento, en vez de edificar, mata, ¿sí? Es el maestro que ejerce el sacerdocio el que edifica. El resto de las cosas no sirve absolutamente para nada y no hay edificación. Esta es la clase de persona que puede fortalecer a la restauración trayendo justamente un incremento numérico y que puede enriquecerlos con las ricas experiencias de Mashiach que todos necesitamos llevar al mundo, a todos los demás, a los salvos y a los no salvos también. Bien, habiendo terminado, ahora quedo a disposición de sus preguntas que necesiten hacerme, comentarios. A ver, dice Andrés, salir del sistema de manera progresiva es clave. Para salir del sistema no se puede salir de manera individual, se tiene que salir de manera corporativa, ¿sí? De manera que lo primero es, como un poco lo que mencionaba el otro día Abner, el tema de las cooperativas. Lo que sucede es que una cooperativa no puede ser encarada desde la parte del mundo, ¿no es cierto? Debe ser encarada a través del Ruach. Y por eso se necesita primero del crecimiento de las piedras y después de cómo realmente aplicar todas estas cosas. Porque lo importante de hacer una cooperativa no es salvarnos del sistema. Lo importante de hacer una cooperativa es conseguir la forma de vivir
lo más alejados del sistema, salir lo más posible de él, vivir al margen del sistema, poder educar a nuestros hijos de la forma en que nosotros deseamos y al mismo tiempo tener los recursos para edificar la casa de Elohim. Esa es la prioridad siempre. La prioridad es edificar la casa de Elohim, lo cual quiere decir que no es, ay, vamos a levantar un gran templo ni vamos a hacer una nueva torre, lo cual quiere decir justamente que vamos a estar trabajando para edificar a todas las piedras e ir levantando todo, toda la novia, ¿no es cierto?, todo el cuerpo. Esa es la forma. No se trata simple y sencillamente de conseguir los recursos para vivir nosotros mismos. Esa es la, por así decir, es la fuente que debe regir a la intención de salir del sistema. Dice Maidali, debemos de sacar a nuestros hijos de la escuela para salir del sistema. En su momento debe ser hecho. Sí, realmente. Yo realmente... Nuestros hijos no van a aprender absolutamente nada en el sistema, excepto cosas negativas y que no sirven de nada. Sin embargo, al mismo tiempo, quedarnos sin la escolarización, primero que en muchos lugares es problemático, ¿sí?, porque te persiguen, depende de la legislación de cada país, en muchos lugares te persiguen en ese sentido, y segundo que también te limita la salida laboral después. Por eso estoy diciendo que las cosas deben organizarse entre muchos juntos. Si ya tenemos un pequeño mini sistema de personas trabajando, generando, ayudándonos unos a otros, se da la posibilidad de que nuestros hijos lleguen a tener un acceso a trabajo. Pero si quitamos todas las cosas y no damos nada, ¿no es cierto? Cuando limpiamos la casa no la dejamos vacía, dijo Mashiach, ¿no es cierto? Entonces de eso se trata, dar un paso y al mismo tiempo llenar el agujero que estamos dejando. Si no, las cosas van a ser problemáticas. No es tan simple así, a pesar de que sí, realmente las cosas deben obedecer a todo eso. Dice Andrés, sabe lo que pasó en Waco, Texas, sé perfectamente. Ellos quizá querían salir del sistema, muchos piensan que fueron mal. Lo de Waco, Texas tuvo muchas otras connotaciones políticas por detrás. Fue toda una masacre, pero también, sí, justamente toda esa gente que trata de hacer ese tipo de mini sociedades, ¿no es cierto? Y yo no estoy hablando exactamente de eso, por eso es que las cosas son completamente diferentes. Ese tipo de cosas la hicieron en sí mismos, ¿sí? Fue porque querían salir, pero eso simple y sencillamente no está completamente acompañado por el Ruach. De cualquier manera fue una grave masacre. Hola, dice Carla, Shalom, si no tenemos casa propia y si no tenemos la posibilidad de salir oficialmente del sistema, por ahora, ¿cómo se puede hacer? Paciencia y esperar. Yo también estoy esperando, no tenemos la salida completa por ahora. Mi familia y yo vivimos en casa de encargado, no tenemos propiedad, es lo único que tenemos. No, yo tampoco tengo nada. Estamos en la misma situación, o sea, no tengo absolutamente nada, no tengo propiedad, no tengo nada. En este momento ni siquiera es casa de encargado que va a cambio de un trabajo, ¿no es cierto? Es pagar alquiler. Creo que muchos estamos en una situación bastante parecida. En mayor o menor medida estamos en una situación bastante parecida. Y aunque tuviéramos propiedades, de cualquier manera, no somos muy dueños. No se crean que tener propiedad o tener una casa propia nos beneficiaría en cuanto a decir, bueno, no, me salgo del sistema. Sería tan difícil todavía. El tema no pasa, como ya les digo, por hacer cosas. Dejen de pensar en esos términos, porque siguen pensando en términos almáticos. El tema es que el Ruach mismo nos va a guiar a cómo levantar esta salida, cómo implementarla justamente, porque es un sistema de vida que es puede ser parecido, porque todos vamos a necesitar trabajar para comer, tener las cosas, ¿no es cierto? No es que vamos a inventar un nuevo sistema completamente diferente, y al mismo tiempo es un sistema completamente diferente del que que proviene del mundo. Dice Mariel, quiere decir que deberíamos hacer comunidades como los menonitas. Estoy diciendo que no. Espero sepa de ellos perfectamente, que estaban viviendo alejados de todo. Como ya les he dicho, lo mismo que Waco, lo mismo que todo ese tipo de comunidades separadas. Los Amish vienen haciendo eso hace siglos. Realmente es una de las mejores comunidades. Les voy a decir porque ellos vienen haciéndolo hace siglos de verdad.
y al mismo tiempo no son del todo correctos, porque al estar completamente aislados no son luz para el mundo. ¿Entienden cómo es la cosa? No es fácil, no es así de simple. Y en segundo lugar, seguimos diciendo, esas comunidades se centraban en quiénes, en ser luz al mundo o en sí mismos. Se centraban en ellos mismos, alimentarse a sí mismos. Es una retroalimentación y nada más. Ellos no estaban sirviendo a la gran comisión, no estaban llevando nada al mundo, no estaban haciendo realmente nada de edificante. Eso no es la edificación, no es el edificio tampoco. Entonces, por eso digo que es bastante complicado. No alcanza con vivir juntos y compartir todo y que los hijos sean enseñados por ellos. Eso también lo pueden hacer muchas, y lo hacen muchas comunidades, que no son necesariamente religiosas y no son necesariamente creyentes en Mashiach. Hay muchas comunidades que hacen eso. Es más, muchas comunidades nuevaeristas hacen eso. Son de los que más proliferan en este sentido. Y eso no quiere decir que sea lo correcto. Por eso estoy diciendo que la fuente para hacer las cosas, el que nos saca de Egipto es el Ruach, ¿sí? Es así el asunto. Él manda a Moshe, ¿sí? Pero hay que seguir al Ruach. Y él va dando las indicaciones de cómo levantar el tabernáculo, cómo trabajar entre todos, cómo hacer las cosas para levantar el reino justamente. No corremos delante del arca, no corremos delante, la nube va delante y nos va mostrando el camino. De manera que está bien, porque todos estamos con la cabeza, bueno, yo quiero salir del sistema, yo también quiero, ¿tá? Hace años que quiero salir del sistema, pero no es así de simple, no lo vamos a hacer de forma individual y tampoco lo vamos a hacer buscando finalidades personales, por así decir. La finalidad es siempre corporativa. Dice Carla, por ejemplo, si se necesita dinero o algo y se tiene trabajo, por ejemplo, se utiliza un sistema de tarjeta para ayudar a un hermano en estos días, ¿no es válido? ¿Qué dio la viuda en el templo? Moneditas, 2 moneditas, se llama dinero eso. O sea que, y Mashiach, ¿qué hizo que estaba al lado? Dijo, ¿qué es eso, dinero? No se puede. No, sí, se dijo que sí, la aplaudió y dijo, ella dio de todo de su sustento. De manera tal que no se trata del dinero en sí, ¿verdad? Se trata de las finalidades para todas las cosas, las intenciones que tenemos por dentro, ¿no es cierto? ¿Cuáles son nuestros objetivos reales? ¿Hacia dónde apuntamos y quién nos dirige? Esas son las cosas que necesitamos desarrollar en este momento. ¿Qué es lo que estamos levantando justamente? Estamos preparando todas estas cosas a fin de poder dar ese segundo paso. Yo estoy completamente segura de que lo vamos a dar porque lo estoy esperando desde hace muchísimos años. Eso ahora, hoy que estamos dentro todavía, y cómo nos aseguramos que le llegue a esa persona. No entendí, para ayudar a un hermano que está lejos, ¿cómo nos aseguramos? El sistema tiene sus medios, usamos los medios del sistema. Nosotros estamos en el sistema hoy y seguimos utilizando los medios del sistema y los recursos del sistema, ¿sí? Si necesitas comprar comida, vas al supermercado, porque no conseguimos hoy tener nuestra huerta completa, ¿no es cierto? Es esa la verdad de las cosas. Entonces que de la misma manera que vas al supermercado vas a utilizar los recursos que tiene el sistema por ahora es así, pero cada vez más con los ojos abiertos, cada vez más comprendiendo cómo son las cosas, y no decir cada vez que me voy al supermercado, decir, ay, qué lindo, me compro, son cuotas. ¿Me entendés? O sea, eso lo estamos ya aprendiendo y eso ya es un paso adelante del resto del sistema que no ve nada, ¿no es cierto? Y que consume todo de forma consumista, ¿no es cierto? Con deseo de todas esas cosas. Ellos están dependiendo, son dependientes, están enchufados en el sistema. Nosotros ya no estamos enchufados, lo usamos. Esa es la cosa, ¿sí? Si me explico. Dice Cristina, Abba nos está mostrando cómo salir del sistema de a poco, sin duda alguna, y cómo cambiar la alimentación exactamente, y mucho más cosas que provienen de nosotros mismos, sino que no provienen de nosotros mismos, sino de Yahweh. Ahora lo voy entendiendo porque nos estamos uniendo. Exactamente, Él nos está uniendo justamente porque todas estas cosas no pueden ser realizadas de a uno solo y van a ser realizadas corporativamente. De a poco Él lo va a ir mostrando y va a ir haciéndonos ver justamente la forma. De a poco lo va a ir sacando. Dice Carla, claro, porque habían dicho que en su momento iban o podían bloquear cuentas. Mientras no lo hagan, no te preocupes.
así de simple. No nos preocupemos por cosas que digan, por rumores, ni nada por el estilo. No crean que todo lo que dicen ellos es conspiración, ¿sí? No llamemos conspiración a todo lo que ellos llaman conspiración, porque no es así exactamente. Cuando llegue el problema nos preocuparemos por el problema. Cada día tiene su propio mal. No nos preocupemos por lo que no sea. ¿Querés hacer algo hoy? Hacelo hoy y listo. Utilizar los recursos que tenemos disponibles. Hoy por hoy, si querés mandarle dinero a otra persona, vas a tener que ocupar el sistema del sistema mismo, ¿no es cierto? El recurso que él te ofrece. No tenemos otra forma, porque esa es la verdad. No tenemos otra forma para hacer eso. En su momento tal vez la tengamos, hoy no. Así que seguimos acá. Seguimos estando acá, esa es la verdad. Por ahora estamos acá y sin embargo tengan paciencia, ¿no es cierto? Porque las cosas no salen de un día para el otro. ¿Recuerdan cuántos años estuvieron los israelitas en el desierto? Bueno, espero que no pasemos tanto, realmente. Espero que no sean tanto para nosotros, pero también sí sé que no se hacen las cosas en 2 o 3 días o en algunos meses como venimos pasando. Realmente el crecimiento, yo lo estoy viendo, es grande, se está dando, pero tenemos que desarrollar muchas cosas más y él tiene muchas cosas más para mostrarnos. Recordemos que estamos recorriendo las escrituras, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la otra serie, y todas esas cosas que nos tiene que enseñar están en las escrituras y recién vamos por la mitad de Génesis, ¿sí? Y ya llevamos muchos meses, ya llevamos más de 50 charlas de esa serie, ¿no es cierto? Así que, bueno, de a poco él nos va a ir mostrando muchas más cosas porque tiene muchísimo más para darnos. Dice César, acá en Colombia hay una comunidad, se hace llamar los israelitas, y viven en su pueblo y siembran sus verduras y frutas y crían sus animales para sustento. De ellos sí predican en las ciudades. Sería algo así, más o menos sería salir del sistema. Tal vez sería. Yo, sinceramente, las cosas son muy complicadas porque en la época de Mashiach no estaba la gente tan metida en el sistema no era lo que es hoy, ¿no es cierto? Entonces no tenemos una forma comparativa de hacer exactamente las cosas. Lo ideal, sí, para mí, mi deseo, se los digo así personalmente, es conseguir de alguna forma algo así, pero al mismo tiempo no se puede uno salir como, por ejemplo, ya hemos mencionado, los menonitas, los Amish, todo ese tipo de grupos, de Waco mismo, todo ese tipo de grupos que buscan hacer sus comunidades cerradas y se encierran y no son luz al mundo, no sirven tampoco. Realmente sería lo ideal. Ahora hay que ver cómo se llega a eso, si es realmente lo que el Ruach desea, si es realmente si es suyo, él lo va a llevar a cabo, ciertamente. Yo creo que por mi sentimiento pasa por algo bastante parecido. Si es lo que él desea, será. Dice Carla que no había tecnología, entonces las personas no estaban idiotizadas. No te creas, Carla, porque no hace falta de tecnología para estar idiotizado. En aquella época tenían un montón de ídolos de otras formas y no eran tan primitivos como nos han hecho creer, ¿sí? No eran tan estúpidos y de hecho, gran parte de todo lo que se está reviendo y todo lo que está resurgiendo hoy en nuestra sociedad proviene y es prácticamente lo mismo de lo que estaba en aquellas épocas, ¿sí? ¿Qué tenemos ahora? Un resurgimiento de la filosofía griega metida en todas partes, un resurgimiento del gnosticismo que proviene de los primeros siglos. O sea, no estamos viendo nada nuevo bajo el sol, ¿no es cierto? Todas las cosas son las mismas de siempre. Tal vez tengan trajes un poco diferentes y ahora usen, en vez de llamarse dioses, se llaman extraterrestres o tengan más cosas por el estilo, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que no se trate de las mismas viejas cosas, de las mismas viejas entidades, ¿no es cierto?, que están por detrás de todas esas cosas. Así que bueno, en sí yo estoy convencida, les digo a todos que realmente creo bien firmemente que todas estas cosas se irán dando y yo las vengo esperando hace muchos años y sin embargo me ha frenado en muchas tentativas porque no sé si no era la forma, no es el formato o no era el momento, no lo sé,
¿Está? Sinceramente yo voy caminando igual que todos ustedes, ¿no es cierto? No se olviden que Moshe, por ejemplo, trató de dar un golpe, mató a un egipcio y después terminó que se tuvo que esperar sus 40 años también, ¿no es cierto? Entonces son esas las cosas que a veces nos frenan como para decir, bueno, vamos a esperar porque realmente el arca es la que debe ir delante. Dice César, esos venden sus cosas y trabajan y compran hectáreas de tierra cerca de las ciudades. Eso, yo creo que absolutamente eso es un modo de vida absolutamente correcto para todos, ¿sí? Si es realmente la intención del Ruach que todos lleguemos a eso, gloria a él, porque yo realmente es lo que más me gustaría, ¿sí? Una cosa de como esa. Hoy por hoy, como ustedes ven, él está levantando las cosas muy separadamente. Estamos todos en lugares completamente separados. No podemos decir hoy, todos los que estamos aquí reunidos, que estamos charlando ahora, no podemos decir, bueno, nos juntamos y nos vamos a... porque estamos todos en países completamente diferentes, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando se nos complica un poco la cosa. Yo creo que, como de costumbre, lo que él está levantando no son simplemente las congregaciones locales de Kadoshim, sino primeramente la centralidad que es la novia. A partir de la centralidad se irán levantando, sí, yo estoy segura, pequeñas comunidades que van a ir creciendo y ahí sí van a hacer cosas locales y físicas. Y creo que en ese momento realmente se van a comenzar a dar esas cooperativas, esa forma en la cual la gente va a comenzar a trabajar unos con otros, no de forma a ayudarse mutuamente, sino de forma a edificar las congregaciones locales de forma práctica y de forma que el mundo vea esa forma de vida, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo que será de esa manera realmente. Dice Micaela, tiene uno tener fuerza de voluntad para dejar lo que es del mundo. Por supuesto, el mundo tiene muchas tentaciones, realmente tiene muchas cosas que a todos nos, de una u otra cosa, cada uno de nosotros tiene tentaciones, ¿no es cierto? Que cosas que nos agradan. No es que seamos ¿no? completamente limpios en ese sentido, pero justamente cuál es la forma de no ser tentado por alguna cosa, simplemente no viéndola. O sea, si yo soy una persona que me da, por ejemplo, compras compulsivas, ¿no es cierto? Un comprador compulsivo, que es una enfermedad de esta época, porque antiguamente no existía. Es un comprador compulsivo, no puedo mudarme al shopping o vivir al lado de un shopping todo el tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para evitar las compras compulsivas? Irme a vivir donde no haya la posibilidad de yo meterme en ese lugar. Un alcohólico, que tiene que hacer, vivir lejos de los bares. De esa manera, esa es la forma realmente en la cual todos vamos a tener, a todos se nos simplificaría la vida en gran medida de no caer en la tentación, ¿no es cierto? ¿Cómo no caer en la tentación? Manteniéndonos alejados de esa tentación. La tentación está allá, yo no voy allá. Esa es la cosa. Bueno, hoy estamos dentro, ¿no es cierto?, de la gran tentación, de la gran Babel. Ya veremos entonces cómo salimos completamente de estas cosas. Yo creo sinceramente que no falta mucho para que podamos hacerlo. Bien, realmente estas charlas creo que están creciendo mucho, estamos cada vez más interactuando y eso es importante porque esa es la forma en que tenemos todos que crecer horizontalmente y ministrarnos unos a otros horizontalmente todas las cosas, ¿no es cierto? Para poder llevarlas a cabo, porque todas esas cosas que se están moviendo aquí dentro tienen que ser expresadas en la edificación. Algo que me queda picando siempre es el tema de los 144.000, dice Carla, y te va a quedar picando hasta que lleguemos a Hit Galut, que es el último de los libros, porque no es un tema del momento. Así de simple, o sea, vamos caminando por las escrituras. El que quiera salir corriendo puede hacerlo, pero yo no puedo, no tengo esa libertad, lamentablemente. Yo lo único que sé es que puedo ir caminando las escrituras en la medida en que Él va guiando. Inclusive hay veces que yo trato de adelantarme en cosas que no estoy fuera de lugar y me hace rever todos los temas, reescribir las cosas. El que maneja el asunto es Él.
Hay temas que están mucho más adelante y si fueron mencionados históricamente mucho más adelante porque también tiene un desarrollo en todas las cosas. O sea, muchas cosas no se mencionaron antiguamente a los patriarcas, por ejemplo, porque no era el momento de ser mencionadas. Necesitaban de todo un desarrollo. Después se fueron aplicando, se fueron agrandando. Para nosotros hoy todas están en el pasado, ¿no es cierto? Todo es pasado, pero al mismo tiempo lleva su orden, por así decir, en todas esas cosas. Así que cuando lleguemos lo vamos a ver. Bueno, ha sido un placer darles una charla más. Me encanta ver cómo estamos creciendo, cómo todas estas cosas se están desarrollando y edificando. Yo no soy el arca. Cristina, yo no soy el arca, yo cuanto mucho podré ser Moshe, pero que es un ser humano y nada más, ¿sí? No un Superman, un super Moshe como hacen los judíos. Es un ser humano que es usado como intermediario. El arca es Mashiach, a él es nuestra cabeza y a él seguimos. A él ciertamente debemos seguirlo y debemos darle toda la gloria y todas las cosas. Escuchémoslo, sigamos al Ruach, que nos estamos viendo, nos está levantando. Yo estoy segura de que está levantando otros grupos en otras partes del mundo, estoy segurísima. Tienen que hacerlo porque no podemos estar todos saliendo de acá. Y por supuesto. Entonces, hermanos, los espero a todos mañana, que es la última charla de la semana. Vamos a seguir caminando las escrituras, vamos a seguir hablando más de Jacob y de todas estas cosas tan interesantes y que tanto nos edifican. Shalom a todos, hermanos. Gracias por permitir ser edificados. Gracias por estar aquí trabajando con el Ruach. Shalom y hasta mañana.